cada lunes y de lunes a viernes están cautivos en este programa Periodismo y Sociedad, que los lunes se denomina Periodismo y Salud. En el día de hoy es importante, una efeméride bastante importante, pues Día Internacional del Sol. Hoy estamos a 21 de junio, el día más largo, comienza el verano. Entonces hoy es el día, aunque todos los días tienen 24 horas, pero sí, en este hemisferio es mucho más largo el día. O sea que es el día del mes, comienza el verano y es bastante importante, pues claro está que en República Dominicana siempre estamos en verano. Entonces, importantísimo conocerlo. Con respecto al COVID, brevemente, importantísimo las informaciones que tenemos y es de que la población, ya una gran parte de la población ha sido vacunada, por lo menos con la primera dosis, tenemos alrededor de 7 millones de personas vacunadas en República Dominicana y eso es un alivio porque eso indica o implica que cada día posiblemente van a haber menos personas infectadas y es que como quiera que sea, no deja de ser preocupante la cantidad de pacientes, a pesar de todas las restricciones, de todo lo que se está haciendo, que continúan con la infección por el COVID-19. Doctor, estuve viendo una relación de vacunados y vi en España alrededor de 36 millones de personas vacunadas. Vi en China más de 1.000 millones. 1.000 millones en China, sí. Personas vacunadas. Eso quiere decir que China tiene casi el 70% de toda su población vacunada. Es el país que más vacuna. Perdón, casi el 50%, pues son alrededor de 1.300 y algo de millones de personas en la China y tienen 1.000 millones. O sea, es el 75%, doctor, porque todo, ellos tienen 1.400.000 y sí, algo. no, pero con la primera dosis es la mayoría. O sea que con la dosis completa hay menos, pero bueno, sí. Con la dosis plena, las dos dosis, hay menos de esas personas. Pero bueno, bastante importante y esperemos que en la India ocurra lo mismo, que también es una población parecida, alrededor de 1.300 millones de personas hay en la India también. O sea, pero vamos avanzando bastante, vamos avanzando, es bastante importante. Y ya ustedes ven como en Estados Unidos, en muchos estados, ya no hay restricciones. Por ejemplo, en Miami usted puede andar ya en Nueva York. O sea, eso es bastante importante y esperemos que pronto en República Dominicana muchos escépticos, muchas personas por cuestiones religiosas que todavía no han querido vacunarse, pues que lo hagan. He sabido de casos de personas que teniendo la disponibilidad de la vacuna desde hace más de 2 meses, no se han vacunado y lamentablemente pues no le ha ido tan bien cuando han adquirido el COVID-19, con todas las posibilidades de tenerlo. Lo que pasa es que uno no le dice a esa persona, bueno, yo te lo dije que te vacunara, porque imagínense, parientes se van a sentir mal, pero ellos lo saben en su conciencia que posiblemente lo estén haciendo mal, o quizás no piense que lo estén haciendo mal, porque muchas veces son por cuestiones religiosas, pero es importante nosotros como médicos, como científicos, decirle a las personas que por ahí no hay ningún chip, señores. Eso es una vacuna como la misma vacuna del tétano, del polio, del sarampión, etcétera. Es una vacuna y las vacunas son vacunas. A usted no le van a trastornar ningún ADN, ningún ARN, no le van a poner un chip nuevo y es importante que la población lo sepa. Y ojalá también lo escuchen, doctor, un grupo de protestadores que estaban ahí en el malecón ayer con cartelones y todo, que apelando a las resoluciones de Nuremberg, inclusive. Tengo aquí, estaban en contra de la vacuna. Tengo aquí las cifras mundiales. Ok. Dadas hace 6 horas. Dice que en el mundo está vacunado el 9.6%, 748 millones. Y hay detalle por países. Nosotros tenemos 6.94 millones de personas con la primera dosis. Tenemos 2.45 con la dosis total, que dice aquí
full vacunate y que es un 22.8%. Entonces, tengo aquí a China, tiene 1.003 millones de personas vacunadas, tiene 223 millones, como usted decía, doctor, con la vacuna full. En Estados Unidos hay 318 millones con la vacuna aplicada y 150 millones con la vacuna total. En Estados Unidos para un 46%, 45.6%. La India, usted refería, doctor, relata aquí que tiene con la vacuna primera 274 millones, pero full, vacunado total, tiene 49.7 millones. Que por eso se están muriendo diariamente 2.000 y 3.000 personas actualmente. Ahí no hay vacunas prácticamente. Un 3.6%. Y en Brasil hay aplicado 87 millones de vacunas con la primera y 24.2 millones con la total. Nosotros para 11.2 millones. Pero nosotros, señores, tenemos un 23% que supera en porcentaje a la India, Brasil, a España. Solamente tenemos unos 8 países que nos superan en esa parte. O sea, estamos bien. Sí, no, había visto eso, que estamos dentro de los 10 países con un porcentaje más alto de vacunación. O sea que el Estado, el gobierno, ha hecho un esfuerzo loable, bastante importante, con el motivo de que nos vacunemos. Entonces, por eso es que muchas veces uno no entiende cómo estos grupos que estaban, por ejemplo, en el día de ayer, que están en contra de las vacunas, pues hacen esto. Y es que lamentablemente usted no puede arriesgar a otras personas, como por ejemplo cuando hay empresas, y ustedes lo saben, que una sola persona ha infectado a un gran porcentaje, que ha habido incluso que cerrarla por semana, por una semana. Entonces eso no puede ser, eso no puede ser. Si fuera una enfermedad, no, porque que la población sepa, si fuera una enfermedad no transmisible, óyeme, si usted quiere ponérsela, ponga, y si no, no. Hipertensión o diabetes, si fuera, por ejemplo, cosas así, pero es una enfermedad transmisible, donde usted pone en riesgo al entorno, a sus hijos, a su esposa, a su padre, a los empleados, compañeros que no quieren contagiarse. Entonces, por eso es una situación de Estado. Yo entiendo que debe de ser así, yo entiendo que debe de ser algo obligatorio, o usted se queda en su casa y no sale, pero yo, siendo gerente de una empresa, no aceptaría a ninguna persona que no quisiera vacunarse. Lamentablemente, yo entiendo que debe de ser así porque usted pone en riesgo a las demás personas. Tengo aquí, termino con este tema, doctor. Sí. Tres países que son muy emblemáticos porque fueron muy sufridos. Ya le decía de España, que hasta el día 19 tenía 36.100.000 y con la vacuna total tiene 22.684.000. Alemania tiene 64.763.000 y 41.666.000 con la vacuna total y vacunados. Oiga, apenas 41 millones tiene Alemania, que tiene toda la vacuna ya, pues. Y el Reino Unido, que es todo lo que es la parte de Inglaterra, esa zona, tiene 73.9 millones aplicadas y 42 millones vacunados total. O sea que estamos avanzando a nivel mundial con las vacunas. Bueno, pues bien, tenemos un tema bastante importante. Parece que hay muchos países pobres que no tienen vacuna, doctor. Sí, bueno, por ejemplo, Haití no ha reportado todavía. Cuando usted ve los datos, Haití no ha reportado pacientes vacunados. Y es algo preocupante porque es nuestro vecino más próximo. Y cualquier entidad, cualquier enfermedad que afecte a Haití, pues directamente, pues nos puede afectar a nosotros. O sea que para nosotros es de gran preocupación y ojalá los países tomen en cuenta eso, los países ricos, y vayan en auxilio de ese vecino nuestro, bastante importante. Bueno,
Bien, entonces, un tema pendiente, los dolores de cabeza. Vamos a hablar de cefalea. Cefalea es sinónimo de dolor de cabeza. Las cefaleas o dolores de cabeza, oigan, son uno de los síntomas más discapacitantes. Son uno de los síntomas que conllevan a más ausentismo laboral a nivel mundial. Óigase bien, aproximadamente el 50% de la población ha padecido un dolor de cabeza. Sin embargo, no se tiene como si fuera una enfermedad. La mayoría de los gobiernos de los estados pues no le dan la importancia que se merece una cefalea, un dolor de cabeza. Es importante que sepan que la enfermedad, la cefalea puede ser una enfermedad primaria, o sea, primaria del sistema nervioso central, pero puede ser un aviso de una patología secundaria. Por ejemplo, es primaria, ¿cuál? La jaqueca o cefalea migrañosa, que es la segunda en frecuencia, es la que casi todo el mundo conoce. Ah, fulano tiene migraña, fulano tiene jaqueca, que es lo mismo, ese tipo de dolor de cabeza que generalmente se inicia en la adolescencia. Esa persona que tiene 13, 14, 15 años presenta dolor de cabeza con fotofobia, o sea, que le molesta la luz, se acompaña de un aura que puede ser náuseas, puede tener vómitos. Eso indica claramente que ese paciente posiblemente esté presentando una cefalea de tipo migrañosa. Y ese paciente va a presentar periodos de remisión, exacerbación, ya le vuelve, ya le da, pero siempre la historia de esa persona es que desde pequeño padece de esos dolores de cabeza. Muchas veces no se le da la importancia que se merece, se lleva a una emergencia, se medica y ya vuelve a la casa. Es el tipo de cefalea que con más frecuencia conlleva que ausentismo en las escuelas, a esos adolescentes, a esos estudiantes universitarios, que usted lo ve, que lamentablemente el que ha padecido de una cefalea migrañosa sabe lo doloroso que es eso. Yo duré hasta la edad de 40 años, como desde los 13 hasta los 40 años padeciendo de una cefalea migrañosa. Ah, pues fue el año pasado que se le fue. No, gracias a Dios, después que soy hipertenso, ya no sufro de migraña, no soy migrañoso. Es una ventaja muchas veces. Cuando a usted le llega a una entidad clínica, pues se le quita a otra. Bueno, yo era... Pero espérese, Sí. ¿y por qué usted habló de una causa, la migraña? Sí. ¿Y cómo uno detecta, por ejemplo, en un niño la cefalea? ¿Y por qué le puede venir? Todavía no se sabe la causa, pero fisiológicamente hay una vasodilatación de las arterias, de los vasos del cerebro, y esa es la fisiopatología. No se sabe la causa. Sin embargo, siempre que a un paciente de nuevo le aparezca una cefalea, que un paciente que no estaba acostumbrado, hay que investigar la causa, porque usted no puede dejarlo con que es una cefalea migrañosa simplemente. Doctor, sí. Una petición a nombre de los televidentes. Cuando usted menciona cefalea, pienso que puede traer cierta confusión o desconcierto en algunos televidentes que no dominan el término, lo podrían conocer, pero no lo dominan. Ok, cierto. Cefalea, el dolor de cabeza. El céfalo es la cabeza, cefalea. Entonces, ese paciente que tiene cefalea migrañosa, o cualquier paciente, un niño, hay que investigarlo siempre, porque usted no puede quedarse con el que es una migraña. No, ese paciente hay que llevarlo al oftalmólogo, ese paciente debe de ir al neurólogo. Ese paciente, en muchos casos, atendiendo a la magnitud de esa cefalea, hay que hacerle inclusive tomografía. Una vez que se descarte que no hay absolutamente nada, pues ya usted presume que es una cefalea de tipo migrañosa. Con mucha frecuencia hay lo que se llama la cefalea tensional, que también se presenta en la adolescencia. Cualquiera cree que un adolescente, que un adulto joven, no puede tener una cefalea tensional. Pues solamente pensamos que tensión o estrés tenemos ya las personas adultas como nosotros, que tenemos hijos y que muchos que tienen nietos. No, un niño, un adolescente puede tener una tensión y eso puede desencadenar lo que son las cefaleas. O sea, por eso hay otro tipo de cefalea que, según un estudio realizado en el 2020, 2017 por la Sociedad
Europea de Neurología, aproximadamente el 51% de los europeos han tenido o tuvieron en ese año lo que se evaluaron, una cefalea tensional, o sea que es bastante frecuente ese dolor de cabeza que puede durar días y puede durar incluso semanas. O sea que eso es difícil cuando usted tiene una semana con un dolor de cabeza, que usted se acuesta con el dolor de cabeza, le pone un calmante, se le alivia el dolor, pero usted vuelve y amanece con el dolor de cabeza más intenso, esa cefalea tensional, eso es bastante engorroso, y por eso es que ese tipo de entidad clínica es la sexta causa, la cefalea, de ausentismo laboral en todas las instituciones, para que usted sea, o sea, son horas y horas y días de trabajo que pierden las empresas a consecuencia de las cefaleas, sobre todo la cefalea tensional y la cefalea migrañosa. Pero muchas veces manejamos, no, ahí está fulano, mira, ya vino con su dolor de cabeza, o sea, como que no le damos la importancia de vida a ese tipo de cefalea. ¿Cómo saber cuándo una persona está padeciendo de migraña o cuándo son simples dolores de cabeza que también molestan? Sí, por eso es lo importante. La migraña tiene un curso clínico. La migraña generalmente, al igual que la cefalea tensional, son episodios crónicos. El paciente tiene la historia de que la tiene con frecuencia, que presenta más de 2 o 3 episodios al mes, que se presenta con un aura, por ejemplo, o puede presentar, el paciente tiene una sensación de náusea, puede incluso hasta vomitar, que puede ser desencadenada por alimentos. Por ejemplo, la piña, el chocolate, todo eso puede desencadenar, los dulces pueden desencadenar una cefalea migrañosa. El paciente incluso cuando va a un auto puede incluso hasta marearse, el olor a gasolina, todo eso puede desencadenar lo que es una cefalea migrañosa y que tiene un curso crónico. O sea, que debemos de diferenciar ese tipo de cefalea a, por ejemplo, un paciente de 40 años, de 50 años, que nunca le ha dolido la cabeza y que de repente ese paciente va a una emergencia y dice que ese es el dolor más intenso de su vida. El paciente no tiene fiebre, el paciente tiene... se ve el estado general que está bien. Tómele la presión a ese paciente, que posiblemente podría ser una crisis hipertensiva o podría ser incluso un tumor cerebral. O sea, por eso no podemos simplemente decirle a un paciente que no está acostumbrado a dolerle la cabeza y que llegó hoy con un dolor de cabeza y que dice sobre todo que es el dolor de cabeza más intenso de su vida, posiblemente ese paciente tenga una hemorragia cerebral, sobre todo si se acompaña de vómitos sin previo aviso, como se llama, vómitos en proyectil, que el paciente ni siquiera le ha dado náusea. Ese paciente llévelo a una emergencia, porque ese paciente no tiene una cefalea migrañosa. Incluso el mismo paciente puede ser una trombosis cerebral, ese paciente que debuta, que tiene 40, 50 años, con un dolor de cabeza intenso, entonces podría ser un tumor cerebral. O sea que por eso hablamos de cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Ya este secundario es un tumor cerebral, ya está de secundario una crisis hipertensiva, ya está de secundario un proceso infeccioso, por eso hay que tomar la temperatura de ese paciente, a ver si tiene una infección, porque recuérdense que la mayoría de los procesos infecciosos cursan con malestar general, dolor de cabeza, etcétera. De modo que es importante que cuando un paciente tiene un dolor de cabeza, sobre todo de nuevo, que no lo tenía, hay que investigar la causa. Bueno, algo importante antes de la pregunta. Doctor, ¿a qué especialista debe ir? ¿A medicina general, medicina interna? ¿A dónde debe ir? Sí, lo primero, porque muchas veces, oiga lo que ocurre con los pacientes, a veces te llaman y te preguntan, doctor, ¿cómo usted me consigue un alergólogo, un alergista? Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué? No, porque mi hija está apretada del pecho, mi hija... No, señores, el paciente tiene que ir primero, el médico de cabecera, que puede ser el médico, bueno, si tiene una situación crítica, debe de ir a emergencia. Y ya desde la emergencia debe de ser, cuando se le mejora el síntoma, que se ve que no tiene ninguna complicación para la vida, que se le pone un analgésico, ese médico ya lo deriva a la especialidad que debe de ser. Puede ser un internista, como usted dice, que lo investigue y luego de la investigación
investigación, si el internista considera que debe de ir a neurología, lo deriva a neurología. O ese especialista puede ser que sea por un problema visual y lo deriva al oftalmólogo, porque cuántas veces un paciente tiene, por problemas visuales, por unos lentes mal hechos o lo que sea, o porque use gafas, ya tiene cefalea. Entonces el paciente no tiene que ir al neurólogo, tiene que ir al oftalmólogo. Entonces, por eso la importancia de que cada persona debe tener ese médico de cabecera, que debe de ser el médico familiar o el médico internista o el pediatra, y así, usted se imagina la cantidad de pacientes que van de forma equivocada al médico subespecialista. Yo mismo recibo pacientes que yo digo, wow, mira, este paciente, si hubiera ido al médico internista primero o al médico familiar, se hubiera evitado varias consultas. Pacientes que han pasado primero por el neurólogo, neurocirujano, oftalmólogo, y después que llegan al nefrólogo, digo, no, mire, ese problema tuyo no es de nefrología, pero doctor, refiérame. Si lo hubiera visto un internista de primera intención, lo hubiera derivado a donde debió de ir. Entonces, por eso la medicina de atención primaria. Entonces, muchas veces agotamos las consultas subespecializadas porque tenemos un dolor de espalda y pensamos que ese dolor de espalda es para el nefrólogo en muchos casos. Sin embargo, cuando el nefrólogo evalúa a ese paciente, ve que tiene un problema de la columna, le indicamos resonancia magnética, vemos que tiene una hernia discal, L4, L5, L5, S1, y tenemos entonces que derivarlo pues al neurólogo o al neurocirujano. Pero ese paciente ya ha caminado muchas consultas, o sea, limitando, por ejemplo, nosotros vamos a suponer en los centros privados, que yo veo, en los centros públicos, por ejemplo, que yo veo a veces 27 pacientes, y de esos 27 posiblemente hayan 17 que no sean de la especialidad, y solamente son 10 de la especialidad, o muchos porque iban caminando por ahí, pasaron que hay consulta de nefrología, por ejemplo, y entraron ahí porque la consulta es barata, 200 pesos en un centro público, entonces evitaron que se le diera la atención más adecuada a otros pacientes que sí en realidad tienen una indicación por la cual la debe de ver un nefrólogo. Entonces eso pasa con todas las especialidades, o sea que cuando tengo una cefalea, debo de ser evaluado primeramente por ese médico de atención primaria, que puede ser ese médico que dijimos, el familiar, el médico internista, etcétera, y de ahí se deriva. Otro dato, antes que nada, hay lo que se llama la cefalea por abuso de analgésicos, abuso de calmantes, óigame bien. Hay muchos pacientes que para todo utilizan calmante. Se hace un círculo vicioso, entonces ya usted tiene una cefalea por el abuso de analgésicos. O sea que, para que ustedes vean que los mismos calmantes te pueden provocar una cefalea, lo mismo que hay antialérgicos que te pueden provocar alergia. Eso parece inverosímil, pero existe. Hay pacientes que son alérgicos a la hidrocortisona. Pacientes, no, doctor, no me ponga hidrocortisona, que soy alérgico a la hidrocortisona. Y es antialérgico potente por excelencia. Entonces, asimismo, hay pacientes que pueden tener cefaleas por el uso indiscriminado de calmantes. Entonces, llegando a los riñones, ¿qué hemos tenido nosotros con eso del uso abusivo de calmantes por cefaleas? Tenemos pacientes en diálisis. Yo tengo una joven que hoy tiene 30 años de edad, que duró un año completito usando calmantes por cefalea, que ella entendía que eran migrañas, lógicamente. Y la paciente hoy está en diálisis porque hizo una nefropatía, hizo una insuficiencia renal crónica por analgésicos. Sí, claro. Y tengo otro paciente también en diálisis que tiene 45 años, ya tiene 4 años en diálisis, por el abuso de analgésicos, secundaria a una artritis reumatoidea. O sea, por eso es que no se debe de utilizar los medicamentos de forma indiscriminada, sin una prescripción médica. Por eso es que cuando yo le doy a un paciente la indicación de unos analgésicos, yo se le digo, mira, no dures, por ejemplo, más de 10 días usando este calmante, pero tampoco lo uses cada 8 horas. ¿Por qué? Porque tú tienes la creatinina en tanto, entonces es un medicamento que es tóxico para los riñones, de modo que podría conllevarte a una insuficiencia renal crónica. Entonces, esas son las situaciones
que nosotros tenemos por los abusos de los calmantes para la cefalea. ¿Cómo se contrarresta el padecimiento de una migraña? Y segundo, doctor, ¿se diagnostica la migraña? Claro, es un diagnóstico clínico. No hay todavía ningún estudio per se que te pueda decir cefalea, pero las manifestaciones clínicas y ya descartando otras posibilidades a nivel de imágenes, ese paciente le van a hacer una tomografía, le van a hacer una resonancia y no tiene absolutamente nada, pero su cuadro clínico, generalmente que se inicia con la adolescencia, las migrañas son más frecuentes en las mujeres, por eso muchas veces el hombre quiere ocultar las migrañas. Tiene un aura. Un aura es que antes de que el paciente presente el síntoma de la cefalea, puede presentar ligero mareo, puede presentar náuseas, incluso puede hasta vomitar. Ya eso sabe que se le está iniciando el proceso de la migraña. Y este es el mejor momento cuando está iniciando para uno abortar esa crisis de migraña. Por eso la importancia de que si ya usted ha sido diagnosticado con migrañoso, debe de ir a ese médico, a ese neurólogo. Ese neurólogo de seguro le va a trazar una pauta terapéutica para que no sea solamente el uso de calmantes para cuando tenga la migraña, porque lamentablemente una vez instalada y sin medidas preventivas del lugar, que son medidas también con respecto a la alimentación, pues ese paciente va a estar padeciendo frecuentemente de la migraña. Y esas recomendaciones, doctor, esas recomendaciones que usted menciona, terapéuticas, para tratar de equilibrar el uso de medicamentos, ¿cuáles pueden ser? No que usted se las recomiende a nadie por aquí, usted entiende, pero ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, hay medicamentos que tienen cafeína, son bastante buenos para abortar la crisis de migraña, por eso que ustedes van a ver que muchos pacientes cuando se les suprime el café les duele la cabeza. Precisamente, yo recuerdo una vez mi neurólogo me dijo, Polanco, mira, debe de tomar café o medicamentos que contengan cafeína. Ustedes van a ver muchos calmantes que al lado tienen, por ejemplo, acetaminofén, cafeína, ergotamina, por ejemplo. Es una combinación de 3 medicamentos. La cafeína se utiliza terapéuticamente como medicamento. Entonces, con eso se puede incluso abortar la crisis migrañosa. Y hay una serie de medicamentos que no voy a mencionar, pero miren, por ejemplo, un medicamento bastante bueno para la migraña son los beta bloqueantes. O sea, son medicamentos que se utilizan para el manejo de la presión arterial. Yo soy hipertenso, por eso les dije hace un momentito, cuando cumplí los 40 años, me diagnostican hipertensión arterial y créanme que yo me alegré bastante. Wow, todo el mundo cuando le diagnostican hipertensión arterial se pone triste. Entonces Polanco, cuando le dicen, usted es hipertenso, yo no lo pregunté 2 veces, simplemente me tomaron la presión, tenía 160/100 y tenía un dolor de cabeza terrible y de ahí en adelante pues yo mismo me prescribí un medicamento que yo tenía más de 10 años por usar y no lo usaba porque no era hipertenso. Entonces utilizamos los beta bloqueantes, que son medicamentos para la presión, y de ahí en adelante hace 14 años que no soy migrañoso. Y el que le dé migraña, que no vaya a comprar eso, que hable con el médico correspondiente. Claro que sí, porque en dosis pequeñas esos medicamentos sirven para la migraña. Y he tenido pacientes también que afortunadamente son hipertensos y tienen el antecedente de migrañoso, pues y le hemos administrado esos medicamentos, porque también hay medicamentos antihipertensivos que sirven para la presión, que pueden desencadenar episodios de cefalea, de migraña, etcétera. O sea, pero es importante. Miren la importancia del por qué usted no puede tomarse los medicamentos de la presión que tomaba su esposa o que toma su esposa, o su papá, o sus tipos de medicamentos antihipertensivos, que unos sirven para una situación adicional que usted puede tener y otro para otra situación adicional que usted puede tener. O sea, no es lo mismo el medicamento que yo le voy a prescribir a un paciente que sea hipertenso y diabético, que lleva un medicamento especial, a un hipertenso que sea migrañoso, a un hipertenso que sea asmático, que hay medicamentos que yo no le puedo poner a un paciente que sea hipertenso y que sea asmático, por ejemplo, los mismos beta bloqueantes, porque le podrían desencadenar crisis de asma. Entonces, por eso el error de mi tío usaba tal medicamento, se lo mandaron de Estados Unidos y a él le sobraron muchísimo, déjame usar eso, te puede desencadenar
una crisis de asma. Entonces, por eso que ustedes van a ver que en las farmacias hay tantos tipos diferentes de medicamentos para la presión, para la migraña, para todo, porque todos somos completamente diferentes. Bueno, doctor, gracias. Un último mensaje para toda la población coviana y no. Bien. Perdón, doctor, disculpe, una ñapa antes de su despedida. ¿Se hereda la migraña? Claro, oye, esa pregunta es importante. Hay un factor genético, hay un factor hereditario para los problemas de migraña. Durante nosotros, por ejemplo, toda la familia, tenemos un migrañoso. Mi papá era migrañoso, varios hermanos de él, pero hay un factor genético para esto. Y el mensaje importante, usted tiene dolor de cabeza, usted tiene una cefalea, dolor de cabeza. Es importante, sobre todo cuando se inicia en la edad adulta, que usted se investigue con su médico y su médico le prescriba los estudios pertinentes y ya descartado que no haya ninguna causa secundaria, porque una causa secundaria es cuando la cabeza le duele por otra causa que no tiene que ver con la cabeza, ya bueno, pues usted se pone en manos de su médico especialista y le va a prescribir la mejor medicación, pero no se quede en su casa pensando en que solamente tiene migraña y que ya usted está condenado o condenada a sufrir esos dolores de cabeza episódicos. Muchas gracias. En algún próximo segmento, usted con esa pedagogía que nos ilustra, me gustaría, si no en otro se le fue. Bien, se fue la comunicación con Licho. Decirle de mi parte, doctor, que ha sido bien interesante porque verdaderamente hay una cantidad infinita de personas que tienen ese padecimiento. Ahí está Licho de nuevo. No, migraña y alergia, esas diferencias. Esa okay. Sí. Para un next time. Perfecto. Vamos a tratar ese tema. Muchas gracias. Y nos vemos. Gracias a usted, doctor. Felicidades por este siempre atinado mensaje que nos lleva a través de cada lunes por este Periodismo y Sociedad. Hasta luego. Bye.